Si hubieras estado allí, bajo la tormenta que se desató aquella noche, habrías visto algo que muy pocos ojos pueden soportar. Una anciana de rodillas, empapada, sosteniendo entre las manos una carta que nunca debió haber sido escondida, y un cuerpo cubierto con una manta blanca dentro de la casa. La tormenta rugía como si quisiera arrancar la vieja oliveira del patio, pero el viento no era lo que hacía temblar a doña Eulalia. Era la culpa. Una culpa tan antigua como el tronco retorcido de ese árbol. La carta, esa maldita carta, llevaba el nombre de una hija que ya no podía leerla, y de una nieta que había regresado tarde de más. Eulalia levantó la mirada. En la puerta estaban las dos gemelas, María y Lucía. Dos rostros idénticos, dos almas enfrentadas. Una había entregado la vida cuidando a la madre agonizante. La otra había desaparecido del mapa, envuelta en lujos, traiciones y ambición, hasta que el mundo la escupió de vuelta a la casa que despreciaba. Pero nada de eso importaba ya. Porque Rosa, hija de Eulalia, madre de ambas, yacía sin vida en el cuarto contiguo, y el último suspiro de Rosa se había escapado antes de que Lucía cruzara la puerta, antes del perdón, antes del abrazo, antes de cualquier reencuentro. Un rayo cayó sobre el campo, iluminando la oliveira por un instante. La sombra del árbol se quebró sobre Ochao, como si anunciara que aquella familia también estaba a punto de partirse en dos. Lucía, incapaz de sostener su propio orgullo, dio un paso hacia la abuela. Y fue entonces cuando doña Eulalia, con la voz destrozada y el alma abierta en canal, confesó lo que nadie imaginaba. No fue ella quien la separó, fui yo. La tormenta se detuvo por un segundo. El silencio se volvió insoportable. Y en ese instante todos entendieron que la muerte de Rosa no era el final. Era el comienzo del ajuste de cuentas que llevaba años creciendo en esa casa. Si esta historia te tocó, deja tu like y suscríbete, porque algunas verdades no se entierran, aunque lo intentes. Si alguien llegara al pueblo por primera vez, notaría que no es un lugar que esconde sus cicatrices. Casas antiguas, calles de tierra, gente que repite las mismas rutinas desde hace décadas. Nada parece extraordinario a simple vista. Pero la casa de doña Eulalia siempre llamó la atención, no por su tamaño ni por su belleza, sino porque allí se concentraba una historia familiar que todos conocían, aunque nadie se atreviera a contar en voz alta. Eulalia era respetada, no por ser la más amable, sino porque había sobrevivido más de lo que cualquiera hubiera soportado. Crió sola a su hija Rosa después de un abandono del que nunca quiso hablar. Y cuando Rosa se convirtió en madre, Eulalia asumió nuevamente el papel de sostén, esta vez para dos niñas gemelas, María y Lucía. Desde pequeñas todos notaron algo evidente. Compartían el mismo rostro, pero nada más. María era reservada, observadora, tranquila. No levantaba la voz, no discutía, no exigía nada. Lucía era lo contrario, impulsiva, orgullosa, inconforme. Cuestionaba todo, desafiaba a todos. No aceptaba la vida sencilla como destino. Lo que para unos era humildad, para ella era humillación. Rosa intentaba equilibrar la balanza, pero sus esfuerzos nunca fueron suficientes. Entre el trabajo, el cansancio constante y un malestar que ella insistía en ignorar, la relación con Lucía se volvió tensa. Cada discusión terminaba con alguna palabra hiriente que ninguna de las dos sabía retirar después. Lo que empezó como rebeldía terminó convirtiéndose en distancia emocional. Con el tiempo, Lucía encontró algo que parecía confirmar su idea de que el pueblo le quedaba pequeño. Un hombre mayor, de dinero, influyente y capaz de ofrecerle todo lo que ella creía merecer. Rosa intentó advertirla. Eulalia intentó intervenir. Ninguna logró detenerla. La discusión final, que más tarde sería recordada por todos, marcó el punto sin retorno. Lucía no solo se fue, salió de la casa insultando, acusando y dejando claro que no pensaba volver. Y lo peor no fue su partida, sino la forma en que lo hizo. Ese día, Eulalia dijo algo que no debería haber dicho, algo que la perseguiría durante años, y Rosa, ya enferma sin saberlo, se desmoronó por dentro. Después de la fuga, la casa cambió. Se volvió más silenciosa. Rosa empezó a tener síntomas que escondió el mayor tiempo posible.
María, aún adolescente, asumió responsabilidades que no le correspondían. Y la oliveira del patio, que siempre había sido vista como un símbolo de estabilidad, empezó a inclinarse hacia un lado, como si también sintiera el peso del abandono. Con el paso de los años, las noticias de Lucía llegaban únicamente por rumores. Fotos en revistas, fiestas lujosas, viajes, un matrimonio que muchos en el pueblo consideraban sospechoso. Rosa nunca comentó nada, pero cada vez que veía el rostro de Lucía en alguna imagen, su cuerpo reaccionaba. Se debilitaba. Respiraba con dificultad. Guardaba para sí una mezcla de culpa y saudade que la consumía lentamente. Eulalia, por su parte, cargaba un secreto. La decisión que tomó en la única ocasión en que Lucía intentó regresar, aún adolescente. Esa vez, la abuela le negó la entrada a la casa y mintió para proteger a Rosa. Nadie supo de ese episodio. Nadie excepto Eulalia y la oliveira, que escuchó cada palabra dicha ese día. Cuando finalmente el diagnóstico de Rosa llegó, ya no había mucho por hacer. María se convirtió en su sombra. Eulalia hacía lo que podía, pero la culpa siempre encontraba forma de regresar en momentos de silencio. Lucía, lejos y cegada por el mundo al que había elegido pertenecer, nunca se enteró de nada, o fingió no enterarse, hasta que todo cambió de golpe. El escándalo del marido de Lucía explotó. Su vida de lujo se derrumbó. Amigos desaparecieron. Y cuando ella quedó sin opciones, sin dinero y sin refugio, decidió volver al único lugar donde alguna vez tuvo una familia, sin saber que regresaba justo cuando su madre estaba a punto de morir. Esa noche, la noche en que Lucía cruzó la puerta demasiado tarde, no fue el inicio de una tragedia. Fue el desenlace de años de silencios, decisiones equivocadas y verdades escondidas. Porque en esa casa nadie era inocente. Y lo que estaba por revelarse cambiaría para siempre la forma en que María, Lucía y Eulalia se verían a sí mismas y entre ellas. Si uno retrocede muchos años antes de aquella noche de tormenta, encuentra un pueblo que no parecía tener nada de especial. Un lugar donde todos se conocían, donde las mismas historias se repetían en las reuniones del domingo y donde cualquier cambio, por pequeño que fuera, tardaba meses en aceptarse. En ese pueblo, la casa de doña Eulalia siempre fue un punto de referencia. No porque fuera grande o hermosa, sino porque allí vivían 3 generaciones bajo un mismo techo. La abuela, su hija Rosa y las gemelas Lucía y María. 3 mujeres adultas y 2 niñas que, desde muy temprano, demostraron que serían incapaces de seguir un mismo camino. Las gemelas nacieron en invierno, en un parto difícil que casi le cuesta la vida a Rosa. 2 niñas iguales, dijo el médico, pero Eulalia, que conocía más del mundo que cualquier doctor, respondió sin dudar, iguales en la cara, pero no en el destino. Y tenía razón. Desde pequeñas, Lucía y María llamaban la atención por motivos opuestos. María escuchaba más de lo que hablaba. Era capaz de pasar horas sentada en el patio, observando cómo el viento movía las hojas de la oliveira. No necesitaba de mucho para sentirse bien. Lucía, en cambio, parecía vivir incómoda en su propia piel. Se irritaba con facilidad. Cuestionaba todo, inconformista nata. No aceptaba órdenes, no toleraba límites. No soportaba la idea de ser como todos. Rosa intentaba controlar la situación, pero su relación con Lucía se desgastaba más cada año. Las discusiones empezaron pequeñas, casi insignificantes. Un zapato que la niña no quería ponerse, una tarea que se negaba a hacer, un castigo que desobedecía apenas Rosa se volteaba. Pero lo que comenzó como rebeldía infantil se transformó en orgullo adolescente. Lucía no aceptaba la pobreza. No aceptaba la rutina, no aceptaba el silencio. Y, sobre todo, no aceptaba la vida de su madre. María, por otro lado, se convertía en una presencia cada vez más responsable. Ayudaba a Rosa a preparar el desayuno, cuidaba de las gallinas, acompañaba a la madre al mercado, vigilaba que la casa se mantuviera en orden. Esa madurez que muchos elogiaban era, sin embargo, una carga silenciosa. Cada vez que Rosa recaía de su cansancio constante, que nadie sabía todavía que era enfermedad, María asumía el papel de adulta sin que nadie se lo pidiera. Eulalia veía todo, nada pasaba sin que ella lo percibiera. Pero como muchas abuelas de su generación,
Cometió el error de pensar que el silencio podía mantener la paz. No intervenía cuando debía, no hablaba cuando era necesario, guardaba palabras que, con el tiempo, se convertirían en piedras que cargaría sola. El primer quiebre serio entre Rosa y Lucía ocurrió cuando la adolescente cumplió 13 años. A esa altura, la diferencia entre las hermanas ya era evidente incluso para quien acababa de llegar al pueblo. María se comportaba como una hija ejemplar, Lucía como un desafío constante. Ese día, Rosa descubrió que Lucía había mentido sobre sus notas en la escuela. La discusión empezó en la cocina y terminó en el patio, frente a la oliveira, donde la voz de Rosa se quebró por primera vez delante de las dos niñas. «Yo no sé más qué hacer contigo», dijo Rosa cansada con la mano en el pecho. «Usted nunca supo», respondió Lucía con una dureza que sorprendió incluso a ella misma. María se quedó paralizada. Eulalia se acercó pero no intervino. Rosa se sentó en una silla como si sus fuerzas se hubieran agotado. Esa noche comenzó una tos que nunca desaparecería del todo. A partir de entonces, la relación entre madre e hija siguió deteriorándose. Lucía pasó a llegar tarde, a faltar a clases, a juntarse con personas que Rosa no aprobaba. Y lo que era preocupación se convirtió en miedo. Rosa temía que Lucía se marchara de casa un día sin aviso. Ese temor se confirmó cuando Lucía tenía 15 años. Ese año conoció a Esteban, un hombre más viejo, dueño de una pequeña empresa de vehículos, conocido en el pueblo por su dinero, y también por su reputación dudosa. Nadie entendía qué veía él en una adolescente. Pero Lucía, deslumbrada por la atención, la ropa cara y las promesas de una vida mejor que este agujero, como ella misma decía, se dejó llevar. Cuando Rosa intentó hablar, Lucía la enfrentó. Cuando María intentó intervenir, Lucía la humilló. Y cuando Eulalia intentó proteger, Lucía la acusó de ser la culpable por todo. Entonces ocurrió algo que muy pocos sabían, y que se convertiría en la raíz del mayor conflicto familiar. Una tarde, mientras limpiaba la sala, Lucía encontró una carta escondida dentro de un libro antiguo. Estaba dirigida a ella, con su nombre escrito en una caligrafía que no reconocía. La abrió. Era de su padre biológico, un hombre del que Rosa nunca habló. Un hombre que, según la carta, quiso conocerla, pero que Rosa mantuvo alejado. Un hombre que decía: «No sé si algún día podré verte, pero no dejé de buscarte». Lucía sintió el mundo derrumbarse. Rosa le había mentido, la había privado de saber quién era. La discusión que siguió fue devastadora. Rosa negó, lloró, suplicó, intentó explicar, pero Lucía ya estaba intoxicada por la mezcla de dolor, orgullo y la tentación de una vida nueva. María lloró intentando separarlas. Eulalia llegó tarde a la escena, cuando Lucía ya había decidido que no quería escuchar a nadie. Entonces ocurrió la segunda decisión trágica de esa noche. Eulalia tomó la carta de las manos de Lucía. No para devolvérsela más tarde, sino para esconderla. «Usted no necesita esto», dijo la abuela. «Solo va a lastimarla». Lucía interpretó el gesto como traición. «Ustedes dos siempre decidieron mi vida», gritó. «Ahora basta. Me voy y nunca más vuelvo». Y lo hizo. Salió de la casa con una mochila en la espalda, lágrimas en los ojos y odio en el corazón. María corrió detrás de ella, pero Lucía la empujó. Rosa cayó de rodillas gritando el nombre de su hija. Eulalia quedó inmóvil, sujetando la carta, sin saber que aquel pedazo de papel destruiría 3 generaciones. Horas después, en la madrugada, Rosa tuvo la primera hemorragia, y Eulalia, incapaz de admitir el error, quemó la carta en la estufa. Las llamas iluminaron su rostro como un aviso de lo que vendría por delante. La oliveira, allá afuera, se mecía despacio, testigo silenciosa del inicio de la tragedia. Los años siguientes a la fuga de Lucía no fueron fáciles para ninguna de las 3 mujeres que quedaron en la casa. La ausencia de la adolescente no era apenas un vacío emocional. Era una herida que seguía abierta. Algo que todos preferían evitar para no reavivar el dolor. María creció rápido, demasiado rápido.
Se convirtió en la mano derecha de Rosa, en la pequeña adulta que acompañaba a la madre a todas partes. Al médico, al mercado, a los trabajos eventuales que Rosa conseguía para mantener la casa. La muchacha aprendió a cocinar antes de cumplir los 13. Sabía reconocer cuando Rosa tenía un día bueno y cuando el cuerpo parecía romperse por dentro. Y sabía, mejor que nadie, que el silencio de la casa había cambiado para siempre. Eulalia envejeció de manera desigual. El peso del secreto, lo que hizo con la carta, lo que dijo a Lucía, la mentira que usó para proteger a Rosa aquella noche, comenzó a corroer sus noches. Se despertaba diversas veces, sudando frío, creyendo que alguien golpeaba la puerta, y siempre tenía la misma frase en la cabeza: yo misma causé esto. Pero nunca dijo nada, ni a Rosa, ni a María, ni al párroco del pueblo. Sus pecados eran solo de ella. El tiempo pasó intentando acomodarse en la vida de las tres, pero no había normalidad posible. Rosa entraba y salía de consultas médicas sin nunca recibir un diagnóstico definitivo, hasta que un día el dolor en el pecho que ella escondía empeoró, y vino la tos seca, que parecía arrancarle pedazos de ella cada vez que aparecía. María insistió para que fueran a un hospital más grande. Eulalia estuvo de acuerdo. Rosa se resistió pero cedió. Era evidente que algo estaba mal. El diagnóstico vino como un golpe seco. Cáncer avanzado. El tipo que no da aviso. El tipo que llega como sentencia. Eulalia apretó la mano de su hija en el pasillo del hospital. Era la primera vez en mucho tiempo que Rosa temblaba ante algo. María lloró sin hacer ruido, recostada en la pared, como si no quisiera estorbar. «Yo estoy aquí». Fue todo lo que Eulalia consiguió decir, aun sabiendo que ya no estaba aquí lo suficiente. A partir de aquel día, todo cambió. María reorganizó su vida en torno a los cuidados de la madre. Dejó de frecuentar algunas actividades, abandonó cualquier sueño personal y se dedicó completamente a Rosa. Eulalia intentaba dividir las tareas, pero el cansancio y la edad hacían todo más complicado. Aún así, la abuela hacía lo posible para aliviar el peso que la nieta cargaba. Rosa, por su parte, intentaba mantener un sentido de normalidad. No quería que la enfermedad fuera tema de conversación. No quería que María y Eulalia la trataran como alguien frágil, aunque estuviera más débil cada semana. Nada de esto era dicho, pero todas lo sabían. Fue en medio de ese cotidiano difícil que la primera noticia sobre Lucía reapareció. Una mañana de sábado, mientras compraban verduras en el mercado de la ciudad, María notó que algunas personas comentaban algo mientras miraban un periódico. Ella escuchó el nombre Esteban Villar, que recordaba vagamente, pero no le dio mucha importancia. Hasta que una de las vendedoras dijo: ¿No es esa la muchacha que se fue del pueblo hace años? La que se metió con un hombre rico. María se volteó automáticamente. La vendedora mostró el periódico, y allí estaba Lucía. Sonrisa impecable, ropa cara, joyas, maquillaje pesado, postura de mujer que conquistó lo que quería. La mancheta decía: la joven esposa del empresario Esteban Villar brilla en evento de gala. El choque fue inmediato. María sintió algo parecido a rabia, pero era peor que rabia. Era injusticia. Ella, sin parar un segundo, cuidando a la madre moribunda, mientras la hermana vivía rodeada de lujo, fiestas, autos, viajes, fotógrafos. Rosa, al oír su nombre, se volteó de inmediato. Tomó el periódico. Sus dedos temblaban, pero ella no dijo nada, no consiguió. Eulalia intentó quitarle el periódico de las manos a su hija. «Rosa, no mires eso ahora, vámonos a casa». Pero Rosa lo sujetó firme. Era como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos se humedecieron, pero ella respiró hondo y guardó el periódico doblado en la bolsa, como quien guarda un puñal en el pecho. Aquella imagen, Lucía rica, poderosa, sonriente, destruyó algo dentro de las tres, y al mismo tiempo despertó un mensaje silencioso. Lucía estaba viva, Lucía estaba bien, Lucía seguía adelante, sin mirar atrás. En aquella misma noche, Rosa tomó una decisión. Después de que María se durmiera, ella tomó el teléfono fijo, se sentó en la sala y marcó un número. La llamada internacional tardó en completarse. Del otro lado, una mujer atendió.
«Aló, ¿quién habla?». Rosa intentó responder, pero la emoción subió como un nudo en la garganta. Yo quería hablar con Lucía». «¿Con quién?». La mujer respondió fría. «Con Lucía, mi hija». Y antes que Rosa pudiera decir cualquier otra cosa, la mujer colgó. El silencio que siguió fue tan brutal como un golpe físico. Rosa lloró como nunca, escondiendo el rostro en las manos, intentando no despertar a nadie. Y en aquella madrugada tuvo la segunda hemorragia. Eulalia la encontró caída en el baño. María despertó con el ruido y entró en pánico. El médico del puesto de salud recomendó reposo absoluto. La enfermedad avanzaba más rápido de lo que todos imaginaban. Mientras tanto, la vida de Lucía, la vida de lujo que ella había elegido, comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Esteban Villar no era solo un empresario influyente. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo a su alrededor. Al inicio, Lucía confundió control con protección, dinero con amor, estatus con respeto. Pero poco a poco, las cosas revelaron su verdadero peso. Lucía percibió mensajes sospechosos en el teléfono de él. Percibió ausencias constantes. Percibió mentiras repetidas. Y cuando cuestionaba, Esteban siempre respondía de la misma forma. «No te avergüences a ti misma. Yo te di todo. Conoce tu lugar». Ella ignoraba. O, mejor, fingía ignorar. Hasta que las ignorancias se vuelven imposibles. Vino un escándalo envolviendo la empresa de Esteban. Fraudes, desvíos, amenazas, investigaciones. Y de repente, todas las invitaciones desaparecieron. Las puertas se cerraron. Los periodistas que antes tomaban fotos y la elogiaban, ahora buscaban detalles sórdidos. Lucía intentó entender lo que estaba pasando, pero Esteban no lo permitió. «Quédate fuera de esto. No sabes de lo que estás hablando». Amigos desaparecieron. Tarjetas de crédito fueron canceladas, autos recogidos. Y un día, al abrir la caja fuerte donde guardaba algunas joyas, encontró todo vacío. Fue cuando ella finalmente entendió. La vida que tenía no era de ella. Nunca lo fue. Ella era apenas un adorno que Esteban podía usar o descartar. Pero lo peor aún estaba por venir. Lucía descubrió que Esteban tenía una amante, la misma mujer que atendió la llamada de Rosa, y que esa mujer ahora vivía en la mansión, en su lugar. La humillación fue tan grande que, por primera vez en la vida, Lucía perdió el suelo, perdió el orgullo, perdió la identidad, y en una noche en que la casa estaba vacía, ella intentó dar fin a su propia vida. No lo consiguió. Lloró por horas en el suelo frío. Y cuando amaneció, tomó la decisión que venía evitando por años: volver a casa. En el pueblo, mientras la enfermedad de Rosa avanzaba, María cargaba la casa en la espalda. Ella tenía rabia, pero no la decía. Tenía miedo, pero lo escondía. Tenía un cansancio que ninguna adolescente debería sentir. Eulalia observaba todo. Sabía que la nieta estaba rompiéndose de dentro hacia afuera, pero también sabía que María se rehusaría a admitirlo. En una tarde, Rosa miró por la ventana y dijo: «¿Será que un día Lucía vuelve?». María respiró hondo. «Yo no sé. Pero si vuelve, no sé cómo voy a mirarla». Eulalia cerró los ojos. La culpa pesó como plomo. Ella sabía de algo que María no sabía. Lucía, años antes, había intentado volver. Tocó la puerta. Pidió entrar. Pidió perdón. Pero Eulalia dijo que Rosa no estaba lista. Mentira. Rosa estaba dentro de casa aquel día, llorando, queriendo ver a su hija, pero no tuvo el coraje de salir. Eulalia cargaba ese secreto como si fuera una enfermedad paralela. El colapso final comenzó en una mañana de invierno, cuando Rosa se desmayó mientras tomaba agua en el patio. María gritó por ayuda. Eulalia corrió. Llamaron al médico, y el médico, después de verla, dijo: «Es hora de empezar a prepararse». Esa frase quedó resonando días. Y fue justamente en ese periodo de mayor fragilidad que la tercera noticia sobre Lucía llegó. Esta vez no era foto de revista, era lo contrario. Era un reportaje sobre el escándalo de Esteban. Y al fondo, Lucía aparecía entrando en un taxi,
destruida, despeinada, sin maquillaje, sin joyas. Una imagen completamente opuesta de la joven glamurosa que el pueblo había visto años antes. Cuando María lo vio, sintió algo que no supo nombrar. No era pena. No era alegría. No era odio. Era miedo. Miedo de que Lucía estuviera volviendo. Y lo estaba. Esa decisión vino cuando Lucía abrió la puerta de la antigua casa en que vivía con Esteban y vio que todas sus pertenencias estaban en 2 maletas tiradas en el suelo. El chofer del taxi esperaba. Ella entró sin decir una palabra, y cuando el coche comenzó a moverse, el chofer preguntó: ¿A dónde vamos? Lucía dudó. Miró por la ventana y respondió: a la casa donde nací. El chofer levantó las cejas. Hace años llevé a una muchacha por esa misma ruta. Lloraba igual que usted. Lucía cerró los ojos. El corazón parecía un puño apretado. Y fue en aquella carretera, mientras el coche avanzaba por las colinas, que ella percibió: nada peor que volver al lugar que usted destruyó. Cuando el taxi entró en el pueblo, las personas comenzaron a comentar. Cuando dobló la calle de la casa de Eulalia, María lo vio por la ventana y sintió que el suelo desaparecía. Eulalia estaba en la cocina. Rosa dormía, María corrió. Lucía bajó del coche con una maleta en la mano, destruida, pálida, irreconocible. María se quedó parada a algunos metros. El mundo pareció detenerse. Entonces María dijo: «¿Usted volvió?» «Sí», Lucía respondió. Demasiado tarde. La casa de los Villar siempre había impresionado a Lucía, no por su arquitectura, demasiado fría, demasiado grande, demasiado silenciosa, sino porque era el símbolo perfecto de lo que ella creyó perseguir todos esos años, una vida diferente a la de su madre, una vida sin limitaciones, un futuro donde nadie pudiera verla como la muchacha pobre del pueblo que salió corriendo detrás de un hombre mayor. Pero con el tiempo, los salones impecables se volvieron escenarios vacíos y las lámparas caras solo iluminaban la soledad. Esteban ya no la miraba como antes, ya no la llevaba a fiestas, ya no le hablaba con suavidad. Lo que al principio fue seducción se transformó en control, y el control en desprecio. Lucía tardó en verlo, no quería admitirlo. Había dejado todo por él. No soportaba la idea de haber fallado. No soportaba el pensamiento de que había destruido su familia por una mentira. Una noche, durante una cena silenciosa, Esteban recibió un mensaje. Dejó el teléfono boca abajo, pero el brillo de la pantalla alcanzó a mostrar una foto. Una mujer joven, vestida de rojo, sentada en la misma mesa donde Lucía ahora estaba. El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Quién es?», preguntó, intentando mantener la calma. Esteban no levantó la vista. «No es asunto tuyo». Lucía sintió el estómago cerrarse. «Es evidente que es tu amante. ¿Desde cuándo?» Esteban dejó los cubiertos y la miró por primera vez aquella noche. «No vuelvas a hablarme así. Solo quiero saber la verdad». Esteban se levantó con brusquedad. Agarró su muñeca y la obligó a ponerse de pie. «¿Tu verdad?», dijo con un tono helado. «Es que estás aquí porque yo quise. Yo te saqué de aquella vida miserable. Y si no te gusta, puedes irte». Le torció la muñeca con fuerza. Lucía hizo una mueca de dolor, pero no lloró. «Me estás lastimando». «No tienes idea de lo que es lastimar, Lucía». La empujó contra la pared. La cabeza de ella golpeó el yeso con un sonido seco. Lucía sintió un mareo leve, pero se sostuvo. «Si vuelves a levantarme la voz frente a alguien», continuó él apretando su mandíbula con los dedos, «te juro que no vas a querer ver lo que soy capaz de hacer». La soltó con violencia y salió de la sala. Lucía quedó ahí, en silencio, temblando. Era la primera vez que Esteban cruzaba esa línea. Pero no sería la última. A partir de esa noche, la relación se volvió insostenible. Esteban comenzó a llegar borracho. La insultaba. La culpaba por el escándalo empresarial que crecía a su alrededor. La llamaba carga, estorbo, error. Y Lucía, que siempre había sido impulsiva y orgullosa, se encogía en silencio como un animal herido.
Una madrugada, después de una discusión que empezó por nada, un vaso fuera de lugar, un comentario leve, Esteban perdió totalmente el control. Le dio un empujón tan fuerte que Lucía cayó al suelo. Intentó levantarse, pero Esteban la sujetó del pelo y la arrastró unos pasos. ¡Suéltame! ¡Esteban, por favor! Él la soltó justo después, como si se hubiera aburrido. Lucía quedó tirada, con el labio partido y los brazos marcados. Cuando Esteban salió por la puerta, ella sintió algo romperse por dentro, una certeza. Esa vida iba a matarla. Se arrastró hasta el baño y se miró al espejo. Su reflejo era irreconocible, ojos hinchados, pelo desordenado, un hilo de sangre bajando desde la ceja. ¿Qué hice con mi vida?, pensó. Las lágrimas finalmente salieron. Lloró hasta quedarse sin voz, y cuando la casa quedó en un silencio total, tuvo otro pensamiento. ¿Y si termino con esto ahora? Abrió el gabinete. Tomó un frasco de pastillas. El corazón latía rápido, como si quisiera escapar de su cuerpo. Sacó varias, pero cuando se miró en el espejo por última vez, algo dentro de ella se reveló. La imagen que veía no era solo una víctima, era la misma muchacha orgullosa que había huido del hogar. La misma que había humillado a su madre, la misma que había despreciado a su hermana. «No puedo morir así», murmuró. «No de esa manera». Soltó el frasco. Se levantó. Fue hasta el cuarto. Tomó 2 maletas y salió antes de que Esteban volviera. El taxi que la llevó hasta la terminal de autobuses fue su primer respiro en meses. El segundo fue cuando el autobús arrancó. Pero el tercero nunca llegó. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, Lucía comenzó a recordar el pasado. Cada palabra dicha a su madre, cada insulto lanzado a su abuela, cada empujón a María, cada noche en que Rosa la esperó en la ventana, y principalmente aquella carta, la del padre biológico, que ella juraba haber visto, pero que desapareció de sus manos. ¿Y si fui yo la que hizo todo mal?, pensó. Era tarde para esa pregunta. Cuando el bus pasó la señal que anunciaba la entrada al pueblo, el estómago de Lucía se contrajo. El conductor la miró por el espejo retrovisor. ¿Está segura?, preguntó. Lucía no respondió. Miraba por la ventana, con el corazón apretado. «Hace años llevé a otra muchacha por aquí», continuó el hombre. «Parecía perdida, igual que usted». Lucía cerró los ojos. Sabía que hablaba de ella misma. Cuando llegó al pueblo, la gente la reconoció de inmediato. Algunos murmuraron. Otros desviaron la mirada. Otros la señalaron disimuladamente. Ella caminó con las 2 maletas, sintiendo cada paso como un castigo. A mitad de camino encontró a Carmen, una vecina de infancia. La mujer la miró de arriba abajo. «Lucía, ¿qué te pasó?». Lucía intentó sonreír. No pudo. Tenía un moretón enorme en el brazo, otro en el cuello, y los ojos tan rojos que parecía no haber dormido en días. «Estoy volviendo a casa», respondió simplemente. Carmen frunció el ceño. «No sé cómo te van a recibir». «Yo tampoco». Cuando finalmente dobló la esquina que llevaba a la casa de Eulalia, vio a María parada en el portón. María no se movió. No corrió hacia ella. No la abrazó. No lloró. Solo la miró como si estuviera frente a una desconocida. Lucía se detuvo. Soltó las maletas. El viento movía su cabello, pero el resto del mundo parecía detenido. «Hola», susurró. Fue todo lo que pudo decir. María respiró hondo. «Por fin volvió la que faltaba», dijo con frialdad. Lucía tragó saliva. «Necesito ver a mamá». «Tarde», respondió María. «Siempre llegas tarde, ¿no?». Lucía sintió el golpe emocional como si fuese físico. «Por favor, déjame verla». María desvió la mirada. «Haz lo que quieras», dijo. «Pero ya no eres parte de esta casa». Cuando Lucía entró, Eulalia estaba en la cocina. Al verla, soltó un suspiro cargado de emoción, culpa y miedo. «Mi niña», murmuró llevando una mano a los labios. Lucía la abrazó.
Eulalia sintió el cuerpo de la nieta temblar. ¿Qué te han hecho?, preguntó la abuela, horrorizada al ver los hematomas. Pero Lucía no respondió. Sus ojos estaban fijos en el pasillo que llevaba al cuarto de Rosa. Caminó, paso por paso, respirando como quien teme desmoronarse. Empujó la puerta y encontró a su madre dormida, el rostro pálido, los labios agrietados. Lucía llevó la mano a la boca. Las rodillas cedieron. «Mamá, soy yo», susurró. Rosa abrió los ojos por un instante. Los dos miradas se encontraron, y por una fracción de segundo, Lucía tuvo la impresión de que todo podía ser arreglado. Pero Rosa no consiguió hablar. No consiguió levantar la mano. No consiguió decir su nombre. Las lágrimas de Lucía cayeron descontroladamente. Ella se arrodilló al lado de la cama. «Perdóname, por favor, perdóname». Rosa, con dificultad, movió apenas un dedo. Tocó la punta de la mano de Lucía. Un gesto mínimo, pero lleno de significado. Y ese toque fue todo. Y nada, porque Rosa no resistió. El cuerpo de ella se apagó minutos después. Lucía gritó. María entró corriendo, y al verla allí, llorando, sujetando la mano de la madre, María explotó como nunca en la vida. «¡La mataste!». Lucía levantó el rostro destruida. «No, yo...». «La mataste con tu ausencia, con tus decisiones, con tu orgullo». Lucía intentó acercarse. María empujó la maleta de ella para fuera de la casa, tirándola en el suelo. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!». Lucía cayó de rodillas en la tierra. Eulalia, en la puerta, se sujetó el pecho, paralizada entre dos dolores. La oliveira, en el patio, se mecía bajo un viento extraño, como si acompañara la escena con pesar. Lucía levantó la cabeza. Las lágrimas no paraban. El mundo no tenía sentido. Y la última cosa que María dijo antes de entrar y cerrar la puerta fue: «Perdiste el derecho a despedirte. Y perdiste el derecho a volver». La casa de doña Eulalia amaneció en silencio después de la muerte de Rosa. Un silencio que no era el habitual, el que acompaña a las mañanas de campo, sino uno más pesado, más espeso, como si el aire mismo entendiera que algo dentro de esas paredes había cambiado para siempre. María estaba sentada en el borde de la cama, con los ojos hinchados por el llanto acumulado, mirando el cuerpo inmóvil de su madre como si, en cualquier momento, pudiera despertar. Lucía, en cambio, permanecía de rodillas al lado de la cama, sosteniendo la mano fría de Rosa con ambas manos, sin poder aceptar que había llegado tarde. Tarde para hablar. Tarde para pedir perdón. Tarde para ser hija. Eulalia entró despacio sin saber a quién consolar primero. A María no podía tocarla. Estaba rígida, cerrada, como un muro recién construido después de un terremoto. A Lucía no podía levantarla. Parecía hecha de escombros, como si sus huesos hubieran perdido la capacidad de sostenerla. «Tenemos que llamar a alguien», dijo Eulalia con voz quebrada. María no respondió. Solo se levantó, salió del cuarto y cerró la puerta con un golpe seco. Lucía se estremeció. Las horas siguientes fueron borrosas. Vecinos entraron y salieron de la casa. Trajeron velas, mantas, palabras gastadas. Lo sentimos. Fue una gran mujer. Que Dios la reciba. Eulalia recibió cada frase como un golpe silencioso. María se mantenía a distancia, evitando cualquier contacto visual con Lucía. Y Lucía era un fantasma. Se movía en piloto automático, con los ojos rojos y la respiración corta. Cuando llegó la carroza para llevar el cuerpo de Rosa, Lucía dio un paso adelante para acompañarla. María la detuvo con la mano. «No». Lucía parpadeó. «Es mi mamá». «Tu mamá murió sin escucharte, Lucía. Y yo fui la que la sostuvo. Yo fui la que la cuidó. Tú no tienes derecho a acompañar nada». Las palabras fueron dichas con una frialdad escalofriante. No gritó, no lloró. Solo escupió la verdad como si fuera acero. Lucía retrocedió. María se dio la vuelta y acompañó al cuerpo de la madre sola. Fue la primera vez que Lucía sintió un vacío que no tenía nombre. Un vacío que no podía llenar ni con lágrimas, ni con explicaciones, ni con culpa.
El velorio fue una mezcla extraña de dolor y tensión contenida. Los vecinos miraban a Lucía con curiosidad y juicio. Algunos murmuraban, regresó justo a tiempo para ver morir a la madre. ¿No fue ella la que huyó? ¡Qué descaro aparecer ahora! Eulalia escuchaba cada comentario como punzadas, porque sabía que parte de esa historia, la peor parte, era culpa suya. Ella había sido la que negó a Lucía la entrada años atrás. Ella había sido la que escondió la carta. Ella había elegido proteger a Rosa con una mentira que ahora tenía consecuencias irreversibles. María se mantuvo al lado del ataúd todo el tiempo, firme, como guardiana del dolor de la madre. Lucía permaneció atrás, sin acercarse. No quería provocar otra escena. Pero eso no evitó que los ojos la siguieran. «Mira cómo está», susurró una mujer. «Parece otra persona». «Eso pasa cuando la vida te golpea», respondió otra. Lucía apretó los dientes. No estaba allí para ser observada. Estaba allí porque, por primera vez en muchos años, entendía lo que era perder algo irreemplazable. En la tarde, durante el rosario, María no dejó que Lucía se sentara a su lado. Eulalia intentó mediar, pero María se apartó. «No quiero estar cerca de ella», dijo. Las vecinas lo escucharon. El murmullo aumentó. Lucía, con el rostro inclinado hacia el suelo, respiró hondo para no quebrarse, pero por dentro ya estaba rota. Cuando llevaron el ataúd al cementerio, la tensión se volvió insoportable. Lucía una vez más quiso acercarse, pero María la bloqueó como si fuera una intrusa. «Te lo advierto», susurró María con los ojos llenos de furia. «No te atrevas a tocar este ataúd». Lucía sintió que se tragaba un puñal. «Por favor. Solo quiero despedirme». «No. Tú no te despides de nada. Ya no eres parte de esta familia». Lucía se quedó paralizada. No había cómo discutir eso. No había cómo luchar por algo que ella misma había destruido. La despedida fue dolorosa, seca y sin redención. Después del entierro, el pueblo volvió a sus rutinas lentamente, pero algo quedó vibrando en el aire. La noticia de que Esteban Villar había sido visto cerca del pueblo. La primera vez que alguien lo mencionó, Eulalia palideció. «No puede ser». María frunció el ceño. «¿Quién es?» Eulalia tragó saliva. «El marido de Lucía». María apretó las manos. «Entonces ya sabes lo que eso significa». Lucía estaba afuera, sentada bajo la sombra de la oliveira, con la mirada perdida. Cuando escuchó su nombre, levantó la cabeza. «¿Qué pasa?» «Tu marido está cerca», dijo María. Lucía sintió la sangre helarse. «No, él no vendría aquí». «Pues ya lo hizo», respondió María. «Y no sé qué quiere, pero no debe ser nada bueno». Eulalia respiró hondo. «Vamos a estar alertas». No tardó mucho en aparecer. Fue al día siguiente, cuando el sol ya se estaba escondiendo detrás de las montañas. Un auto negro, con vidrios polarizados, se detuvo frente a la casa. Lucía estaba dentro ayudando a Eulalia a guardar las velas del velorio. María estaba en el patio. La puerta del auto se abrió, y Esteban salió. Lucía sintió el corazón helarse. Esteban no parecía el hombre poderoso que ella había conocido. Estaba despeinado, ojeroso, con la camisa arrugada y los ojos rojos de rabia o alcohol, pero su presencia seguía siendo intimidante. María se puso de pie inmediatamente. «¿Qué quiere?» Esteban la ignoró por completo. Buscó con la mirada hasta encontrar a Lucía. «¡Tú!», gritó. «¿Así que aquí estabas escondida?» Lucía se encogió como si hubiera recibido un golpe. «Vete, Esteban. No tienes nada que hacer aquí». «Cállate», escupió él. «Tú no decides nada». María dio un paso adelante. «En esta casa no vas a gritarle a nadie». Esteban se rió, una carcajada seca, desagradable. «Ah, mira, la hermana buena, la santa, la que se quedó. ¿Y quién eres tú para hablarme así?» «La persona que va a llamar a la policía si no te vas», respondió María. Esteban dio un paso hacia ella. «¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que puedo hacer?» «Sí», dijo María sin retroceder. «Un cobarde que grita cuando no puede pegar». Esteban se puso rojo.
Cállate antes que yo. ¿Antes de qué? Interrumpió María. ¿Antes de golpear a otra mujer? ¿Antes de humillar a alguien que no puede defenderse? Lucía se aproximó, temblando. Esteban, basta. Vete, por favor. Él la señaló como si fuera basura. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Crees que puedes desaparecer y después volver cuando te conviene? Eres una inútil, una fracasada, una vergüenza. Lucía empezó a llorar. Sal de aquí, por favor. Esteban avanzó un par de pasos más. ¿Sabes qué es lo peor? Gritó. Que me hiciste perder el tiempo. Años invertidos en una mujer que no valía ni un centavo. Ni como esposa, ni como socia, ni como persona. María vio cómo el rostro de Lucía se rompía en 1000 pedazos. La rabia le ardió en el pecho. Última vez que lo digo, dijo María apretando los puños. Vete. ¿Y si no? Desafió Esteban. Fue entonces cuando Eulalia salió de la casa con una calma inquietante. Se quedó frente a Esteban, sin temblar, sin retroceder. En esta casa, dijo con firmeza, no se humilla a nadie. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Esteban abrió la boca para responder. Pero en ese instante escucharon pasos. Vecinos se habían acercado. Hombres y mujeres. Todos mirando a Esteban con desconfianza. Uno de ellos dijo, creo que es mejor que se vaya, señor. Y otro, aquí nadie quiere problemas. Esteban miró alrededor. Percibió que estaba solo, que no tenía poder allí, que nadie lo temía en aquel lugar. Escupió en el suelo, volvió al coche, y antes de entrar, lanzó la última amenaza. Esto no termina aquí. El coche arrancó y desapareció en la carretera. Lucía cayó de rodillas. María se viró de espaldas aún temblando. Eulalia colocó una mano en el corazón. La oliveira se mecía con un viento pesado, como si guardara para sí todo lo que acababa de testimoniar. Más tarde, cuando ya era noche, María encontró a Lucía sentada en el patio, abrazando las piernas contra el pecho. ¿Por qué dejaste que te hablara así?, preguntó María, fría, seca. Porque él tenía razón, dijo Lucía llorando. Yo arruiné todo. A mamá, a ti, a la abuela, mi vida. María apretó los dientes. Eso no te da derecho a quedarte aquí, dijo con dureza. Te quedaste con lo peor. Ahora te toca cargarlo sola. Lucía levantó el rostro, lleno de lágrimas. María, por favor, no me abandones tú también. María respiró hondo, pero sus ojos estaban duros. Yo no te abandoné. Tú nos dejaste primero. Lucía se desmoronó. Eulalia, observando desde la puerta, entendió algo. La familia estaba rota. Y el tiempo solo no pegaría los pedazos. Ella sabía lo que tendría que hacer en el capítulo siguiente. Sabía cuál verdad precisaba revelar. Sabía cuál pecado precisaba confesar. El ciclo solo se cerraría con la verdad, la que ella misma había enterrado. Pero no aquella noche. Porque aquella noche apenas una cosa existía: dolor, silencio y una familia rota. La oliveira, a lo lejos, parecía inclinarse un poco más, como si estuviera cansada de tanta historia cargada en su tronco. Este segmento finaliza a história com uma poderosa resolução emocional e o fechamento do ciclo de segredos e mágoas. O clímax é bem construído, unindo o destino de Eulalia ao da Oliveira e forçando as gêmeas a se reconciliarem. Atenção, o texto continha frases em português. O medo havia voltado. Não queria falar disso agora. Vamos seguir juntas, etc., que foram traduzidas para o espanhol neutro, mantendo a voz e o ritmo do narrador. A formatação de parágrafos longos foi mantida. Revisión en español neutro, párrafos extendidos. Después de la confrontación con Esteban, la casa quedó sumida en un silencio extraño. No era el mismo silencio pesado del duelo por Rosa. Este era distinto, tenso, expectante, como si algo más estuviera por romperse. María caminaba por la casa como un animal acorralado,
incapaz de aceptar la presencia de Lucía, pero demasiado agotada para expulsarla otra vez. Eulalia, en cambio, parecía llevar en los hombros un peso que no era solo emocional, era histórico. Lo llevaba arrastrando desde hacía años, desde la noche en que tomó decisiones equivocadas y luego las enterró como si el tiempo fuera a disolverlas. Lucía permanecía en la sombra de la oliveira, como si temiera entrar de nuevo a la casa. Cada palabra de Esteban resonaba en su cabeza, cada insulto, cada acusación, pero había algo peor. Cada recuerdo de Rosa. Saber que ya no podía pedirle perdón era un dolor que no se apagaba. Era un fuego lento, constante, que la obligaba a enfrentar la vida sin posibilidad de reparación. El pueblo no tardó en enterarse de todo. Esteban había gritado lo suficiente como para que cada vecino hablara del tema. Las versiones crecían como maleza. Algunos decían que Lucía había vuelto huyendo de la policía, otros que había robado dinero de su marido, otros que Esteban regresaría con hombres armados. Una mañana, mientras María lavaba ropa en el patio, dos mujeres se detuvieron frente a la verja. «Pobre Rosa», dijo una. Y pensar que ella siempre esperaba que las niñas estuvieran unidas. «Rosa murió de tristeza», agregó la otra. «Eso lo sabemos todos». María sintió un nudo formarse en la garganta. «¿De qué están hablando?», preguntó seca. Las mujeres se pusieron nerviosas. «Nada, hija. Solo decimos que tu madre sufrió mucho». «Sufrió porque la abandonaron», dijo María. «No porque el destino quiso». Las mujeres se miraron una a otra. «Bueno». Rosa no fue completamente sincera tampoco. María frunció el ceño. «¿Cómo que no?». Antes de que pudieran responder, Eulalia salió de la casa. «Ya basta», ordenó. «No son asuntos suyos». Las mujeres se alejaron. María quedó mirando a la abuela. ¿Qué quisieron decir? Eulalia respiró hondo. «Nada importante». Pero María ya no era una niña. Sabía cuando Eulalia mentía. Y en ese momento algo pinchó dentro de ella. Una sospecha. Esa misma tarde, mientras Eulalia preparaba té y Lucía permanecía en el patio sin articular palabra, María decidió buscar respuestas. Entró en la habitación de Rosa. La cama estaba impecable, ocupada solo por una manta doblada que Eulalia había colocado allí el día anterior. María empezó a revisar cajones. Correspondencia, recetas, fotos antiguas, nada fuera de lugar. Hasta que encontró una caja de madera que no había visto antes. Estaba escondida bajo la cama. La abrió. Dentro había varias cartas. La mayoría eran de bancos, documentos viejos y recibos. Pero había una carta diferente. Una carta amarillenta, doblada, con el nombre de Lucía escrito a mano. María sintió un escalofrío. La abrió. Era una carta del padre de Lucía. María la leyó completa. Sus ojos se agrandaron. De repente todo lo que creía sobre la historia familiar comenzó a tambalear. «¿Qué es esto?», susurró. Salió inmediatamente al patio, furiosa. «¡Lucía!». Lucía se enderezó. «¿Qué pasa?». María la enfrentó con la carta en la mano. «¿Por qué nunca dijiste que papá existía?». Lucía parpadeó. «¿Por qué mamá?». «¿Por qué mamá qué?». «Habla». Lucía tragó saliva. «Mamá me escondió esto. Yo la encontré una vez y... la abuela». María giró hacia Eulalia como si fuera a devorarla. «¿La abuela qué?». Lucía bajó la mirada. «La abuela... tomó la carta, me la quitó. Dijo que no la necesitaba y nunca volvió a dármela». María quedó inmóvil. Su respiración se volvió rápida. «¿Es verdad?», preguntó a Eulalia con la voz rota. Eulalia sintió que el alma se le desgarraba. «María, yo solo quería proteger a tu madre. Ella sufría mucho. Pensé que... si Lucía le decía...». «¿Pensaste qué?», gritó María. «¿Que mentir era mejor? ¿Que esconder la verdad no iba a destruir más?». Eulalia no respondió. «También la detuviste cuando quiso volver una vez, ¿no?», acusó María. El silencio de la abuela fue la confirmación más cruel. María dio un paso atrás como si la hubieran empujado. Lucía la miraba con lágrimas en los ojos.
María, yo también me equivoqué. Pero no fue solo culpa mía. María retrocedió más. Ustedes dos, dijo con rabia, destruyeron nuestra familia, una por irse, la otra por mentir. Y luego, sin mirarlas más, entró a la casa y cerró la puerta. El terror se instaló en el aire. Eulalia cayó sentada, temblando. Lucía lloraba sin fuerzas. La oliveira se estremecía con un viento que no venía de ninguna parte. El miedo había regresado. Esa noche María no cenó. No salió de su cuarto. No habló. Eulalia golpeó la puerta varias veces, pero no obtuvo respuesta. Lucía permaneció en silencio, sabiendo que cualquier palabra suya solo empeoraría las cosas. El miedo no era solo a perder a María. Era a que la familia finalmente se quebrara de forma definitiva. La muerte de Rosa había sido dolorosa. Pero la verdad era un cuchillo. Y estaba cortando todo lo que quedaba. Al día siguiente María salió temprano de la casa. No dijo a dónde iba. No quiso desayunar. No miró a nadie. Solo se fue. Lucía la vio irse desde la ventana, mordiéndose el labio para no llorar otra vez. Eulalia colocó una mano sobre el hombro de la nieta. «Dale tiempo», dijo con ternura. «Tu hermana siempre guardó demasiado». Lucía asintió, aunque no creía en ninguna solución. Había días en que pensaba que había nacido para destruir todo lo que tocaba. «Abuela», dijo de repente, «¿hay más cosas que me escondiste?» Eulalia cerró los ojos. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que no podía seguir huyendo. «Lucía, necesitas saberlo todo». Se sentaron bajo la oliveira. El sol apenas despuntaba. «La verdad es que...» Eulalia tragó saliva. «Yo no quería que volvieras aquel día. No quería ver a Rosa sufrir más. Ella me pidió que me quedara fuerte, y yo pensé que esconderte haría que ella mejorara». Lucía frunció el ceño. «Pero yo golpeé la puerta. Te pedí entrar. ¿Por qué me dijiste que mamá no quería verme?» Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Eulalia. «Porque yo era cobarde». Lucía quedó inmóvil. «¿Y la carta?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué quemaste la carta?». Eulalia cubrió su rostro. «Porque yo tenía miedo. Miedo de que te fueras otra vez. Miedo de que Rosa muriera de tristeza. Miedo de todo». Lucía respiró hondo, intentando no desmoronarse. «Tu miedo destruyó todo, abuela». Eulalia bajó la cabeza. Lo sé. Lucía se levantó. Caminó unos pasos. Volvió. «¿Mamá? ¿Sabía que yo había vuelto una vez?» Eulalia levantó la mirada lentamente. «Lo sabía». Lucía sintió el cuerpo perder fuerza. «¿Y ella no salió a verme?» «Salió», dijo Eulalia llorando. «Abrió la puerta, pero cuando te vio llorando en el pasillo, volvió a entrar. No tuvo el coraje. Me pidió que dijera que te habías ido». Lucía se sentó bruscamente en el suelo. «Entonces, las dos me rechazaron». «No», dijo Eulalia con firmeza inesperada. «Las dos eran demasiado frágiles. Rosa te quería, pero no sabía cómo reparar el daño. Era orgullosa, como tú». Lucía respiraba entrecortado. «Y ahora, nunca sabré si ella me perdonó». Eulalia la miró con dolor. «No, pero tampoco sabes si te condenó». Ese era el tipo de verdad que no sanaba. Era un golpe que solo aprendería a cargar. Horas después, María regresó. Traía una expresión dura, pero ya no de furia. Era algo peor, decepción. Lucía se acercó. «María, por favor, escúchame». «No quiero escucharte a ti», dijo María seca. «Quiero escuchar a la abuela». Eulalia tragó saliva. María cruzó los brazos. «¿Es verdad lo que dijo Lucía? ¿La detuviste cuando quiso volver?» Eulalia cerró los ojos. «Sí». María apretó los labios. «¿Y nos mentiste durante años?» «Sí». «¿Y quemaste la carta?» «La quemé».
María dio un paso atrás. Entonces, no fue solo culpa de Lucía, fue culpa de ustedes dos. Lucía soltó un gemido ahogado. Eulalia no pudo levantar la cabeza. María respiró profundo. Necesito salir. Lucía quiso detenerla, pero María levantó la mano. No me sigas. Se fue. Lucía se desmoronó. Eulalia se sentó a su lado. Ella necesita tiempo, dijo. ¿Tiempo? Lucía susurró. El tiempo solo destruye todo, siempre destruyó. Eulalia tomó su mano. No, niña. El tiempo solo revela lo que ya estaba quebrado. Lucía lloró como una niña pequeña. Al entardecer, María volvió. Parecía exhausta. Se sentó en la mesa sin hablar nada. Lucía se quedó en la puerta como quien teme aproximarse. María. María levantó la mano. No quiero hablar de eso ahora, dijo. Quiero saber otra cosa. Lucía esperó. ¿Tú? ¿Quieres quedarte aquí? Lucía pisó el suelo como si fuese a caer. Yo... no sé si merezco... No pregunté si mereces, interrumpió María. Pregunté si quieres. Lucía se enjugó el rostro. Quiero intentar reconstruir algo. No sé cómo, pero... María la miró durante un largo segundo. Entonces, tienes que hacer algo primero. Lucía tragó con dificultad. ¿Qué? Enfrentar lo que mamá dejó. Lucía frunció el ceño. María puso sobre la mesa un sobre. Encontré esto en la caja. Está dirigido a ti, pero nunca fue enviado. Lucía sintió los ojos arder. ¿La última carta? María asintió. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión se quebraba más y más. Había líneas de culpa, de amor, de saudade, de vergüenza, y al final, una frase que la dejó sin aire. Si algún día vuelves, no te apartes de tu hermana. Ella es más fuerte que tú, pero también más frágil de lo que crees. Lucía presionó la carta contra el pecho. Se inclinó sobre la mesa y lloró como nunca. María se quedó observándola, y por primera vez desde el regreso de Lucía, su mirada no era de odio. Era de algo que se parecía a compasión. No perdón, aún no, pero compasión, apenas lo suficiente para empezar algo. Al anochecer, Eulalia encendió una lámpara en el patio. «Vengan», dijo. Lucía y María se acercaron. La abuela se apoyó en la oliveira. Este árbol siempre sostuvo esta familia. Ahora es nuestro turno de sostenerlo. María y Lucía se miraron. Eulalia tomó una mano de cada una y las acercó al tronco. «Pongan las manos aquí». Lo hicieron. La corteza estaba áspera, firme, marcada. «Sientan», dijo Eulalia. «Este árbol creció con cada una de ustedes. Sobrevive a tempestades, pero nunca sin cicatrices». María cerró los ojos. Lucía también. Por primera vez en muchos años, quedaron unidas por algo. No por palabras, por memoria, por una raíz. Cuando abrieron los ojos, Eulalia respiraba con dificultad. «Abuela», Lucía murmuró. Eulalia sonrió con melancolía. «Estoy cansada, niñas. Muy cansada». María la sostuvo. «Vamos a entrar». «No», dijo Eulalia. «Quiero quedarme aquí, con la oliveira». Lucía la miró con angustia. «Abuela, ¿qué está pasando?» Eulalia cerró los ojos. «El ciclo está terminando». Y se apoyó contra el tronco. María y Lucía la sostuvieron a la vez. «Abuela». «Niñas», susurró Eulalia. «Cuídense una a la otra». El viento aumentó. Las ramas de la oliveira crujieron. La tormenta estaba por comenzar, y el ciclo estaba por cerrarse. La tormenta cayó sin aviso, como si el cielo hubiera estado esperando justo ese momento para soltar toda su furia. El viento sacudía la oliveira. La lluvia golpeaba con violencia el suelo, y Eulalia, sostenida por las dos gemelas, respiraba cada vez más lento. «Abuela, aguanta», gritó María. «Vamos a llevarte adentro». «No», susurró ella.
Dejen, yo quiero quedarme aquí. Lucía se arrodilló a su lado. Por favor, no nos dejes también. Eulalia acarició su rostro. Niña, yo ya estoy medio fuera de esta vida desde que Rosa se fue. Solo precisaba de ustedes dos juntas, una última vez. María tragó saliva con fuerza. No puedes irte ahora. Puedo, dijo con ternura. Porque ustedes dos están aquí. Yo cumplí mi papel. La lluvia aumentaba. El sonido era ensordecedor. Lucía la abrazó. No sé vivir sin usted. Vas a aprender. Como aprendemos todas cuando nos falta alguien. María estaba llorando en silencio. Abuela, perdón por todo. Yo también cometí errores. Eulalia sonrió débilmente. Nos equivocamos, porque somos humanas, pero amar siempre vale la pena. De pronto, un rayo cayó en el campo cercano. Lucía y María se sobresaltaron. La oliveira tembló de raíz. Una rama enorme crujió sobre sus cabezas. ¡Cuidado!, gritó María. La rama cayó parcialmente, quedando sostenida apenas por un hilo de corteza. No cayó sobre ellas, pero fue un aviso claro. El tiempo del árbol y de Eulalia estaba terminando. Eulalia respiró hondo. Muy hondo. Niñas, quiero que prometan... Lucía la tomó de la mano. Lo que sea. Prometan que nunca más van a dejar que el silencio las destruya. María afirmó con fuerza. Prometemos. Eulalia sonrió una última vez. Así, ya puedo descansar. Y entonces... Su respiración se detuvo. Lucía la abrazó. María cayó de rodillas. La tormenta cubrió con su ruido el llanto de ambas. La oliveira, partida, parecía inclinarse hacia ellas, como despidiéndose. El funeral fue pequeño, íntimo, muy diferente del de Rosa. No había culpa, ni reproches, ni murmullos del pueblo. Solo respeto. María y Lucía caminaron juntas detrás del ataúd. No se tocaron, pero caminaron juntas, lo suficiente para que todos lo notaran. Después del entierro, regresaron a la casa. Todo estaba silencioso, tan silencioso que dolía. María preparó té. Lucía ordenó la mesa. Ninguna hablaba, hasta que María rompió el silencio. No quiero que te vayas. Lucía levantó la mirada. ¿Qué? María respiró hondo. No te perdoné. Lucía tragó saliva. Lo sé. Pero no quiero que te vayas, repitió María. No quiero seguir sola en esta casa. Lucía se aproximó despacio. No me iré. Si tú no quieres... María dejó caer una lágrima. No quiero. Lucía se acercó más. Entonces, empecemos de cero. Sin mentiras. Sin culpas. Sin orgullo. María asintió. De cero. Las dos se abrazaron. No fue un abrazo perfecto. Fue uno quebrado, torpe, tímido. Pero fue un abrazo. Y eso era suficiente. Días después, Lucía salió al patio al amanecer. La oliveira estaba allí, firme, aunque partida. La rama caída seguía colgando, como recordando que nada vuelve a ser igual después de una tormenta. Lucía colocó la mano sobre el tronco. Gracias por sostenernos tanto tiempo. María apareció detrás de ella con 2 tazas de café. ¿Sabes?, dijo. Mamá siempre decía que este árbol era como nosotras. Lucía sonrió. Fuerte, pero llena de cicatrices, María entregó una taza a la hermana. Como nosotras. Lucía tomó un sorbo. El viento sopló suavemente. Una hoja cayó entre ellas. «Vamos a seguir juntas, ¿no?», preguntó Lucía, insegura. María se acercó. Tomó su mano. «Sí, vamos a seguir juntas. No porque todo estuviera sanado. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque finalmente ambas habían entendido la frase que Eulalia dijo antes de morir. El perdón no borra lo que pasó. Solo te permite seguir adelante». La cámara se aleja. Las 2 hermanas bajo la oliveira partida. El sol naciendo detrás de las montañas. Una familia rota, que empieza despacio a reconstruirse.
Obrigado por enviar o epílogo. Este texto encerra a saga das gêmeas com uma nota de reconciliação e resiliência, consolidando a mensagem central da história. Atenção! O texto continha algumas frases em português. No para hablar del pasado, sino para entenderlo. Havia momentos de silêncio, outros de lágrimas, deixando que as palavras se assentassem, etc. Eu as traduzi para o espanhol neutro e removi o call to action final, mantendo a voz e a estrutura de parágrafos longos. Revisión en español neutro, párrafos extendidos. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero quienes han vivido lo suficiente saben que no es verdad. El tiempo no cura, solo ordena los pedazos. Lo que duele, duele igual. Lo que falta, falta siempre. Lo único que cambia es la forma en que aprendemos a caminar con lo que perdimos. En los días que siguieron a la muerte de Eulalia, la casa se volvió más silenciosa que nunca. Pero no era un silencio de abandono, era un silencio de transición, como si las paredes esperaran que alguien tomara una decisión. Y fueron las gemelas quienes lo hicieron. Por primera vez desde la infancia, Lucía y María comenzaron a actuar como un equipo. No porque sus diferencias hubieran desaparecido, sino porque ambas entendieron que, si no cuidaban lo que quedaba de la familia, nadie lo haría. Lucía ordenó el cuarto de la abuela, doblando cada prenda con un cuidado que jamás había tenido antes. María separó documentos, cartas, fotografías, incluyendo aquellas que revelaban verdades que antes parecían imposibles de soportar, y entendió que su madre había amado a las dos, aun cuando no supo cómo mostrarlo. Durante las noches se sentaban no para hablar del pasado, sino para entenderlo. Había momentos de silencio, otros de lágrimas, y a veces un breve gesto, una mirada, un suspiro, una mano sobre el hombro, que decía más que cualquier intento de explicación. Porque no se trataba ya de perdonar o de culpar. Se trataba de asumir que, por más dolorosa que hubiese sido la historia, era suya. Un legado imperfecto, pero un legado al fin. La oliveira, partida por la tormenta, se convirtió en el centro de esas conversaciones silenciosas. Cada vez que el viento movía sus ramas, las hermanas recordaban lo que Eulalia había dicho. Árbol que no se quiebra, no aprende a resistir. Y así, poco a poco, la casa dejó de sentirse como un escenario de tragedias. Se convirtió otra vez en un hogar. Un hogar lleno de cicatrices, sí, pero también de posibilidades. Un día, María encontró a Lucía sentada bajo la oliveira, con la carta de la madre entre las manos. ¿Todavía duele?, preguntó. Lucía sonrió con tristeza. Siempre va a doler. A mí también, admitió María. Pero no quiero que ese dolor nos destruya. Mamá no lo quería. Y la abuela tampoco. Lucía levantó la vista. ¿Y qué quieres tú? María se sentó a su lado. Quiero que sigamos, sin negar lo que pasó, pero sin quedarnos atrapadas. Quiero que cuidemos esta casa. Quiero que cuidemos una de la otra. Lucía respiró hondo, dejando que las palabras se asentaran. Yo también quiero eso. Las dos permanecieron así, escuchando el sonido leve de las hojas, sintiendo cómo el viento traía un poco del pasado, pero también algo del futuro. Porque la verdad es que ninguna familia se recompone por completo. Nunca. Lo que se rompe, se rompe. Pero algunas fracturas permiten que la luz entre. Y aquella casa, aquella oliveira, aquellas hermanas, finalmente entendieron eso. La memoria de Rosa estaba allí, en la cocina, en el olor del café que las dos ahora preparaban juntas. La memoria de Eulalia estaba allí también, en los consejos, en las pausas, en la forma en que las dos aprendían a escuchar antes de reaccionar. Las dos mujeres se habían ido, pero nunca se habían ido del todo. El pueblo, que antes murmuraba, ahora observaba con cierta admiración cómo las gemelas reconstruían la vida desde lo que quedaba, que era poco, pero era real, y en las tardes, cuando el sol caía detrás de las montañas, la oliveira proyectaba una sombra larga que cubría gran parte del patio. Parecía un abrazo, un recordatorio de que las raíces profundas no se rompen con una tormenta, solo se fortalecen. Y así, aunque el pasado nunca sería perfecto, aunque la ausencia de Rosa y Eulalia seguiría siendo un vacío imposible de llenar,
Las gemelas entendieron que había algo que sí podían reconstruir: la forma de permanecer juntas, porque al final, no es la ausencia lo que destruye a una familia, es el silencio, el miedo, la falta de diálogo, el orgullo, y ellas habían aprendido, a golpes, a enfrentarlos. Un amanecer, María tomó de la mano a Lucía y dijo: «Prometimos a la abuela que esto no iba a repetirse, y no se va a repetir». Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo prometo contigo». Otra vez. La cámara se aleja. Las dos hermanas juntas bajo la oliveira partida que aún resiste. Una nueva vida comenzando desde lo que sobró. Porque algunas verdades no se olvidan, y algunas familias siguen vivas gracias a quienes tienen el coraje de contarlas. Si usted acompañó esta saga de secretos y perdón, es porque entiende que las historias más poderosas son aquellas que nos muestran cómo reconciliar